¿Con qué lenguaje aprendo a programar? No es una pregunta fácil, ¿eh? No es una pregunta nada fácil. De hecho, tengo que confesaros una cosa. Llevo un rato bueno, 3 cuartos de hora, 1 hora, viendo vídeos de a ver qué dicen otros programadores, otros desarrolladores por internet, tanto en inglés como en español, a ver qué dicen, con qué lenguaje aprendo a programar. Las respuestas que daban otros vídeos se basaban en qué quiero hacer, ¿de acuerdo? Y algunos otros se basaban en el uso de, en este caso, de los lenguajes de programación. Vamos a hablarlo en plata, como digo yo. Si tú quieres hacer una aplicación para Android, vas a aprender Java. Si tú quieres hacer una aplicación para iOS, vas a aprender Swift. Si tú quieres hacer una aplicación web, quizás aprendas PHP, quizá aprendas C Sharp, quizá aprendas Ruby, por poneros un ejemplo, quizá aprendas Python, quién sabe, ¿no? Pero eso se basa en un objetivo que tú te has puesto cuando todavía no sabes programar. Después de este vídeo estoy convencido de que os va a quedar aún menos claro de lo que lo tenéis. Pero bueno, voy a intentar aportar mi granito de arena para que veáis un poco por dónde voy. Si tú te pones un objetivo y eliges el lenguaje en torno a ese objetivo tú te lo has puesto cuando todavía no sabías. Y mientras más vas aprendiendo, mientras más expertise tienes en el desarrollo y en la programación, ves muchas más cosas que no has visto cuando te pusiste ese objetivo y que puede que te hagan echarte para atrás y decir, bueno, quizá estoy equivocándome a la hora de hacer esto. Es muy sencillo decir, quiero hacer un videojuego, voy a aprender C Sharp, porque es hoy en día lo que se usa para la mayoría de los videojuegos, tanto de smartphones como de muchas otras plataformas, ¿no? Unity y C Sharp, ¿vale? Y empieza por aprender C Sharp. Pero luego, cuando va avanzando en ese objetivo, se da cuenta en un mes de que aún no sabe C Sharp de manera suficiente como para hacer un juego profesional. En 2 meses o 3 a lo mejor se da cuenta de que quizá necesitaría un artista. En 5 o 6 meses se da cuenta de que para adaptarlo a diferentes plataformas hay que tener unos conocimientos y al final termina esa persona que empezó aprendiendo C Sharp para programar un videojuego dándose cuenta de que programar un videojuego es algo bastante extenso y que es labor de varios si se quiere hacer una cosa comercial y que esté bien hecha. Y no solo de uno. Y que para eso va a tener que necesitar todavía más conocimientos de repositorios, de control de proyectos, de ingeniería de software, de muchas cosas. Entonces, al final, el lenguaje, ¿qué importancia tiene? El lenguaje tiene la importancia que tiene una vez ya lo dominas. A ver cómo consigo transmitiros yo esto. Por ejemplo, sabéis que estoy haciendo el curso de programación 101, ¿no? Que en este caso es en C Sharp, para que aprendáis a programar desde cero. Bien, los mismos conceptos que os voy a dar en este curso en C Sharp, os los podría dar en Java. Y no cambiaría nada. Aprenderíais lo mismo. Os los podría dar en C++ y no cambiaría absolutamente nada. Os los podría dar en PHP, os lo podría dar en Visual Basic. En cualquiera de esos lenguajes que escribo normalmente, os podría hacer el curso. ¿Qué cambiaría? Nada. Aprenderíais lo mismo. De hecho, si estáis siguiendo ese curso, cuando el curso termine, si os vais a Java, por poneros un ejemplo, o si os vais a PHP, a cualquier lenguaje, ¿no? A C++, vais a ver que todos los conceptos que os he dado en C Sharp vais a ser capaces de manejarlos en cualquiera de esos lenguajes con 10 minutos de adaptación. No vais a necesitar más. Cuando aprendáis lo que es un bucle for en C Sharp con el curso que estamos haciendo, cuando queráis hacerlo en Java, buscaréis bucle for Java y lo entenderéis en 10 segundos, porque ya sabéis el concepto que es lo realmente importante, ¿no? Entonces, quiero deciros, no os limitéis, ¿de acuerdo? No os limitéis a la hora de aprender a programar. No digáis, yo quiero hacer videojuegos, voy a aprender C Sharp. Yo quiero usar el lenguaje más usado del mundo, voy a aprender Java. No os limitéis, eso solo os va a hacer mal, ¿de acuerdo? Aprended lo que os venga bien, lo que os guste. ¿Que a ti te gusta aprender a programar en R? Pues aprende a programar en R. ¿Qué más deciros? Aparte de que en realidad el lenguaje no importa, que la evolución profesional
la tenéis que marcar vosotros mismos. No dejéis que un lenguaje, por ser el que se usa para X o por ser el que es popular, no dejéis que os la marque por vosotros. Porque el día de mañana un desarrollador competente va a tener que saber manejar cualquier lenguaje. Y no solo cualquier lenguaje, sino cualquier tecnología. Ya lo estamos teniendo que hacer en el día de hoy. Sin ir más lejos, ahora estoy empezando un proyecto en ASP.NET Core. Un proyecto, en este caso web, que pues no me imaginé yo que iba a tener que hacer ahora mismo un proyecto en ASP, ¿no? En ASP.NET Core. Pero, fijaros, aquí estoy. ¿Qué pasa? Que con 3 o 4 días de training, pues ya no necesito más. Y esto, hablando de los lenguajes más usados, es importante que los veáis. Aquí tenéis una lista, esto es la lista TIOBE, que se llama el índice TIOBE, que te muestra los lenguajes más usados, en cuanto a cantidad, en el mundo. El primero es Java, el segundo y el tercero son C y C++, que son primos hermanos. El cuarto está C#, el quinto está Python, JavaScript, PHP, Visual Basic Net y ensamblador aquí en 9ª posición, ¿no? Esta es la lista, pero esta lista también nos tiene que dar un poco igual porque se está moviendo constantemente. Es verdad que las primeras 6-7 posiciones están más o menos aseguradas y que no suelen cambiar, ¿vale? Pero por deciros una cosa, C# no era tan popular hace 5 años o hace 6 años y ahora aquí lo tenéis subiendo desde abajo, ahora está ya en la 4ª posición. O lo mismo le pasa con Python, no era tan popular, pero aquí está ahora mismo. PHP ha ido bajando, fue más popular de lo que es ahora. Entonces esto se está moviendo todo el rato. Por eso os digo que no os limitéis. Sin embargo, a la hora de elegir lenguajes sí que tenéis que tener en cuenta algunas cosas que no me gustaría dejar de comentar, como por ejemplo no confundir un lenguaje de marcado con un lenguaje de programación. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo, HTML, que se utiliza para hacer páginas web, es un lenguaje de marcado. Convendría que os pusierais en Wikipedia lenguaje de marcado para que veáis qué diferencia tiene con un lenguaje de programación. Las diferencias, según las vayáis leyendo, observaréis que al final son bastante importantes y que con un lenguaje de marcado no se puede programar como tal, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, si sois, por ejemplo, desarrolladores web, necesitaréis aprender HTML, que es un lenguaje de marcado. ¿Por qué? Pues porque las páginas web están hechas en HTML. Aquí vemos el HTML y entonces al estar hechas en HTML, pues lo vais a tener que saber, igual que vais a tener que saber CSS, ¿no? Pero probablemente esto sea una cosa que empecéis a aprender una vez ya sepáis programar un poquito. Yo personalmente os digo una cosa, para aprender es mala idea combinar cosas, ¿no? Hay muchos cursos de desarrollo web que te enseñan a, por ejemplo, PHP, CSS y HTML. Te lo aglutinan todo ahí en una especie de curso, todo lo vale, ¿no? Esas cosas, por mi experiencia y con la experiencia que he tenido yo enseñando a gente, os diría que no suelen salir bien. No suelen salir bien porque no sabe, al final termina la gente que aprende no sabiendo programar. El lenguaje de marcado, bueno, pues más o menos lo conocen, pero tampoco bien. Y al final se le hace todo un poco cuesta arriba, ¿no? No es mala idea aprender a programar. Antes de todo eso, hacerse un curso con un lenguaje que no sea tan dependiente de la web, por decirlo así, como podría ser, por ejemplo, PHP, aunque por supuesto PHP también se puede usar fuera de la web, pero normalmente va todo ligado, ¿no? Entonces, quizá por mi parte descartaría cualquier curso que además me hiciera aprender un lenguaje de marcado de buenas a primeras para empezar a programar. Por ejemplo, tampoco es buena idea un curso que os enseñe interfaces gráficas mientras estáis aprendiendo a programar. Yo soy de los que pienso que las cosas mejor empezarlas por los cimientos, ¿no? No querer construir ya la casa entera sin saber poner todavía columnas. Ahí es donde está la cosa, ¿no? Entonces, estas son cosas que podéis tener en cuenta. ¿Qué más podéis tener en cuenta? Muy importante, que el lenguaje que aprendáis sea orientado a objetos, ¿de acuerdo? Eso ya, por ejemplo, descartaría C, ¿vale? C no es orientado a objetos.
Y eso es una cosa que hoy en día no es buena para aprender, porque necesitas aprender un lenguaje orientado a objetos, porque la orientación a objetos está en todos los lenguajes ya prácticamente. Y diréis, oye, si está en todos los lenguajes, ¿cómo es posible que el segundo lenguaje más usado del mundo no tenga orientación a objetos? Bueno, porque es un lenguaje que se utiliza para programación a muy bajo nivel, por ejemplo, programación de drivers, programación de los núcleos de los sistemas operativos, ¿no? Se utiliza mucho para eso. Entonces, el hecho de que se utilice para cosas muy dedicadas hace que la orientación a objetos no sea necesaria, porque el programador necesita más potencia y menos versatilidad, por explicárselo así de manera muy sencilla, ¿no? Pero C++ es un C con programación a objetos, con orientación a objetos, perdón. Aquí lo veis en la Wikipedia. Aquí lo veis que C++ es un lenguaje de programación, ¿vale? Y la intención de su creador fue extender el lenguaje de programación C con mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Ahí está el sentido de la orientación a objetos, ¿no? Entonces, si aprendéis C, que tampoco lo veo mal, quizá hoy en día C sea uno de los lenguajes por los cuales se tiende a no empezar porque añade complicaciones innecesarias al aprendizaje, ¿vale? Si empezáis por C, inmediatamente, en cuanto sepáis programación iterativa, pasaros a C++. ¿Vale? Para empezar con orientación a objetos, porque os va a ser necesario, ¿vale? Si decidís empezar por Java o por C#, entonces estos lenguajes ya tienen orientación a objetos desde cero. Están pensados para ser lenguajes totalmente orientados a objetos, con lo cual no tendréis que hacer ese paso de C a C++, ¿no? Aunque normalmente hoy en día raro es el compilador para aprender que no traiga compatibilidad con los dos, ¿no? Es decir, que pueda compilar tanto código de C como de C++. Pero bueno, ahí está la cosa. Esa es una de las dicotomías que tendréis que tomar. Otra de las cosas que tenéis que pensar: lenguajes con tipado dinámico versus lenguajes de tipado estático. Esto no es una cosa que espero que comprendáis ahora, y más si estáis aprendiendo a programar, ¿vale? Los lenguajes de tipado dinámico es como conducir un coche automático. Este ejemplo ya lo puse en el curso de programación 101, ¿no? Con C# de aprendizaje, pero es como conducir con un coche automático. Tú vas a poder conducir, pero las marchas las va a cambiar el coche y no tienes embrague. De manera que si tú sabes conducir con un coche automático, el día que te pongan con un coche manual, vas a tener que volver a la autoescuela, porque tú no estás acostumbrado, no sabes cómo salir con el embrague, no sabes cuándo cambiar la marcha, porque nadie te lo ha enseñado realmente, ¿no? Entonces vas a tener que volver a la autoescuela para aprender a conducir de nuevo, digamos, a añadir características a tu conducción, ¿no? Con lo cual, elegir un lenguaje de tipado dinámico a mí me parece mala idea para aprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un lenguaje como Python, si buscamos aquí en Wikipedia Python, ¿de acuerdo? Que, por cierto, no digo que Python sea un mal lenguaje, ni mucho menos. No es mal lenguaje. Ningún lenguaje es malo, de hecho, ¿eh? La cosa es que Python, como lenguaje que es, pues está escrito con un tipado dinámico. De hecho, seguro que lo pone aquí en typing, ¿vale? Que os explica el tipo de tipado que tiene, ¿vale? Tipado dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Si aprendéis con un lenguaje de tipado dinámico como es Python, no vais a aprender a usar los tipos, no vais a aprender a convertir entre tipos, no vais a aprender a manteneros siempre dentro del tipo correcto, ¿vale? O de saber qué está pasando con los casting, con las conversiones, qué tipo de dato acepta un método. Esas cosas no las vais a saber porque estáis acostumbrados a que el coche automático se meta a la marcha automáticamente, ¿vale? Con lo cual esto puede ser improductivo para vuestro aprendizaje, porque a lo mejor el día de mañana dicen, vale, yo programo con Python, pero el día de mañana dicen, oye, es que necesito que hagas tal con C# o con Java. Y digas, hay los tipos, me están dando problemas por todos los sitios y voy muy retrasado con este proyecto. O no voy a tener que reaprender, que reacostumbrarme porque estoy acostumbrado. He aprendido con Python o con PHP, que también es de tipado dinámico, y luego me cuesta usar el tipado estático, ¿no? Yo no aprendería con un lenguaje de tipado dinámico, me parece mala idea. No obstante, si vuestro aprendizaje se basa en cosas muy determinadas, por ejemplo, imaginaros que sois biólogos, por poner un ejemplo, y queréis hacer análisis de secuencias de ADN. Y en vuestra carrera hacen todo pues con Python, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacéis? Pues aprender ese lenguaje.
porque vuestra intención es esa y ya está. No os vais a pasar en un futuro a otro, ni vais a hacer proyectos en otro, ni vais a hacer, yo que sé, una aplicación para Android, que la haríais en Java, ¿vale? Entonces, sí, pero si no, es una característica que tenéis que tener bastante en cuenta. Y por último, la última recomendación que os doy, no se os ocurra tampoco empezar por lenguajes condicionales, como MATLAB, como Haskell, por aquí habrá alguno. Bueno, aquí hay un montón de lenguajes funcionales, un montón de ellos. Todos los que están ahora más o menos de moda están aquí, ¿vale? Yo que sé, F#, por deciros alguno, ¿vale? No aprendéis con un lenguaje funcional porque esos lenguajes tienen una curva de aprendizaje muy lenta que os va a hacer que os cueste más aprender, mucho más, ¿vale? Por ejemplo, C# dentro del propio lenguaje, ahora con C# 7+, y las van incorporando poco a poco, está introduciendo características de lenguajes funcionales, pero son características que no son obligatorias, ¿vale? Tú si quieres hacer una programación que no sea funcional, la puedes hacer. Entonces ahí es donde está un poco también la versatilidad de los lenguajes. Yo os invito a que si no sabéis programar y queréis aprender, que os veáis el curso de programación 101, que lo estoy ahora mismo llevando en Patreon y aquí en YouTube, y aprendéis a programar con C#. ¿Por qué? Pues porque es tan válido como cualquier otro lenguaje para aprender a programar. Y la historia es que C# además es un lenguaje muy versátil. ¿Por qué? Porque te permite desarrollo web con ASP.NET Core o con ASP.NET. Te permite desarrollo de Android y iOS con Xamarin. Te permite desarrollo de aplicaciones para Windows. Prácticamente desarrollo de videojuegos con Unity. Te permite prácticamente todo, ¿no? Tiene un abanico de opciones muy grande. Y además, lo bueno que tiene C# es que, por ejemplo, de C# a Java no os va a costar moveros. Vais a perder alguna funcionalidad dentro del lenguaje en cuanto a Java, ¿vale? Java tiene alguna funcionalidad menos que C#, pero eso no va a ser un problema. Siempre es mejor ir de más funcionalidades a menos que al revés. Siempre es mejor pasar del coche manual al automático que no al contrario, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que Java sea un lenguaje mucho más incompleto que C#, no es el caso. Simplemente hay algunas características del lenguaje de C# que Java no tiene que a mí me gustan, ¿vale? Pero si aprendéis C# vais a ser capaces de manejar Java, ¿vale? Sin ningún problema. Si aprendéis C# vais a ser capaces de escribir cosas en Python, en PHP, en JavaScript, en Visual Basic Net, en cantidad de lenguajes, ¿no? Entonces, ¿con qué lenguaje empiezo a programar? En realidad, como habéis visto, no importa. Simplemente, teniendo en cuenta estas cosas que os he dicho, elegir lo que más te guste y lo que más se adapte a ti. Hasta luego y nos vemos en la siguiente píldora.